une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, vamos a conversar con la Blanca Rosa Mármol de León, es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Buenos días, doctora, un placer saludarla. Buenos días, gusto en saludarles a ambos, de verdad. Sí. Todos los días les oigo, me acompañan diariamente, nos acompañamos. Es un placer. Doctora, queríamos conversar con usted sobre un tema que se ha hecho muy recurrente en los últimos días, que está relacionado con aumentar las penas en el sistema judicial venezolano, producto de que ya hay unos crímenes y unos delitos que la pena es muy baja, pues, y hay unos delitos atroces y hay unos delitos muy fuertes, y entonces pareciera que 30 años son como muy poco la penalización para la cantidad de años que sobrevive un venezolano ahora. Entonces quisiéramos saber si usted considera que eso es prudente, si eso va a ayudar a que el sistema de justicia venezolano mejore un poco ante la situación que tenemos de inseguridad que vive el país. Sí, mira, es muy oportuna y muy pertinente tu pregunta, porque ese es un tema que siempre sale a relucir cuando está como más a la vista la delincuencia, digámoslo así, en todos los ámbitos. Fíjate, hay inclusive quienes en esos momentos se atreven a plantear la pena de muerte. Es más, ahorita la están planteando precisamente el lado del régimen, por decirlo de alguna manera, con Roy Chatterton, y lo están planteando para los corruptos, porque ellos son ahora más puristas que todo el mundo. Y bueno, pero esa es otra historia, de ese capítulo hablamos después. Pero el asunto que yo quería destacar es el siguiente. Yo estoy en el Poder Judicial desde que era defensora pública de presos. Te lo digo porque he visto el asunto desde los dos ángulos. Desde el ángulo del que defiende, desde el ángulo del que está del otro lado, al lado del imputado, que hace los alegatos, que aboga por la pena justa o por la absolución, según el caso. Porque no siempre la defensa es por la solución, también se puede luchar por una pena justa. Y el lado del juez, cuando estás detrás del escritorio y te toca resolver si la persona es culpable y cuál es la pena que corresponde. Eso me permitió tener una visión bastante completa, digámoslo así, sobre todo desde el punto de vista práctico, de lo que es este problema penal, que es muy difícil y muy doloroso para ambas partes, tanto para las víctimas como para los imputados y definitivamente al final para los condenados. Ahora fíjate bien, nosotros tenemos dispuesta una pena máxima de 30 años. Si esos 30 años se cumplieran, sería más que suficiente para castigar un crimen, porque después de 30 años en la cárcel, te digo que la persona realmente, definitivamente creo yo, que recibió un castigo suficiente. Y si a lo mejor, y con mucha probabilidad, a la víctima siempre le queda la sensación de que no fue así, sobre todo si pensamos en casos de homicidio, por ejemplo, donde se trata de la vida. Sin embargo, la persona ya la mayor parte de su vida le transcurrió en la cárcel. 30 años es como suficiente por el tiempo de reflexión que tiene un delincuente, pero yo quería replantearle la situación porque hay casos que son como, por decirlo de alguna manera, distintos. Por ejemplo, una persona que cometa 3 homicidios, pareciera que es un poco difícil que esa pena
de 30 años le sea como ejemplo, ¿no? Porque pudiera ser un caso de uno, pero hay delincuentes que matan 3, 5, hasta 6 personas, y eso pareciera que son casos como más especiales, ¿no? Por eso es que se plantea un poco subir la pena para, por lo menos en algunos casos, mantenerlo prácticamente de por vida, porque son unas personas ya psicópatas, ¿no le parece? Claro, pero fíjate, ahí entramos en el límite con la enfermedad mental. Tendríamos que tener establecido plenamente que se trata de una persona que no es una enferma mental, porque entonces estaríamos en otra situación porque ya no sería imputable. Ahora, suponiendo que sí, que tiene una psicopatía, pero que no está privado de la razón ni de la conexión con la realidad, bueno, tienes razón en que no luce satisfactorio, pero eso se podría vincular a un control posterior a la salida de la cárcel, con restricciones, que es lo que yo creo que complementaría ese control social, que es lo que se pretende en definitiva por la pena que se quiere aplicar a la persona que ha incidido de tal manera contra la sociedad. Porque debemos recordar que lo que queremos es el control social, evitar que la persona siga delinquiendo, y realmente, si de alguna manera evidentemente se quiere que pague, tampoco se trata de una venganza, sino que sea de justicia. Ahora, ese es un control que está establecido constitucionalmente. Indudablemente podría revisarse, no digo que no, pero no quería dejar de hacer la observación de que aquí en Venezuela no se cumple ni siquiera esa pena de 30 años. Y no tenemos tampoco las instituciones carcelarias como para mantener a estas personas en prisión, mucho menos en una prisión perpetua, como se podría plantear de alguna manera. Así que todo eso no podría revisarse sin revisar también, o yo digo primero, las instituciones carcelarias en Venezuela, que no son ni suficientes ni llenan los requisitos para hacerlo. Ajá. Doctora, estamos conversando con la doctora Blanco Rosa Mármol de León. Usted es una persona con mucha experiencia en el sistema judicial, y bueno, y toda su carrera ha sido de alguna manera trabajada para el Estado. Usted ha sido una persona que se ha dedicado pues a tratar de realizar un trabajo político desde el punto de vista en el sistema judicial para la sociedad venezolana, porque usted se ha dedicado prácticamente a esto. Usted es una especie de filántropo, porque usted se ha dedicado a trabajar para el Estado, pues cosa que en Venezuela no es muy productiva desde el punto de vista financiero. En este momento, ¿usted cree que la profesión de abogado está bien vista en Venezuela? ¿Es algo que le permite a la gente tener unos ingresos adecuados dentro del sistema judicial venezolano? ¿O eso es una carrera que prácticamente está desapareciendo? Sí, yo creo que tú planteas un problema arduo. En estos días estuve en una promoción de abogados que le pusieron mi nombre en la Universidad Yacambú, en Barquisimeto. Y de verdad, decir las palabras en esa promoción era complicado, por decirlo menos, sobre todo teniendo a la vista las posibilidades de ejercicio de la profesión de abogado en Venezuela, como tú acabas de decir. Es cierto, yo dediqué todo mi ejercicio a la carrera judicial, que dicho sea de paso, debería ser interpretada de esa manera, como lo estoy diciendo, como una carrera, que quiere decir, bueno, que se debe ingresar a ella por concurso, que los ascensos deben ser por mérito, y que debe haber una serie de requisitos para entrar y mantenerse en el ejercicio profesional. Yo les decía a los recién graduados que es una bella opción la de la carrera judicial, y también les hablaba de la carrera de defensor público, que en sí misma también debería ser una carrera, porque yo digo que de los roles del Poder Judicial, uno de los más satisfactorios es el de ser un buen defensor público de aquellos que no tienen pues cómo pagar un abogado privado, sin descalificar en absoluto el ejercicio privado de la profesión. Ahora bien, los abogados pueden trabajar de muchas maneras. La de perseverar, porque yo creo firmemente y trabajo para ello, que nosotros vamos a recuperar el Estado de Derecho en Venezuela y que vamos a recuperar
a Venezuela en general y como consecuencia o condición indispensable su economía y las condiciones para un ejercicio profesional digno. Ajá, doctora, tenemos que ya publicidad. Y queremos dejarle una pregunta en el aire. Estamos conversando con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, usted acaba de mencionar en la conversación la cantidad de ámbitos que toca la carrera de abogado y el derecho en Venezuela. Y quisiéramos que nos dijera si toda esa gama de la cual el abogado tiene que estar pendiente de la materia financiera, penal, laboral, toda esa área está acorde a las universidades que en este momento las están educando a esos nuevos abogados. O sea, la pregunta es si esas carreras en la universidad están actualizadas al momento que estamos viviendo en el país. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Ajá, estamos de regreso con la doctora Blanca Rosa Mármol de León y por su amplia experiencia en materia de educación también, con la serie de personas que usted se vincula. Le habíamos dado una pregunta en el aire, que si las universidades venezolanas están adecuadas al nuevo profesional del derecho que necesita el país. Sí, mira, ese es un trabajo delicado. Yo no tengo la información, digamos, al detalle, pero sí sé que en las diferentes universidades se están actualizando en relación a esto que nosotros estamos conversando, porque así como las actividades van cambiando, así también tiene que adaptarse el ejercicio de derecho a la misma. Y, por ejemplo, conversábamos en estos días, como te dije, en la universidad en Barquisimeto, sobre la conveniencia, y este es un tema que se ha conversado ampliamente desde los tiempos en que aquí existía asociación de jueces, antes de que la prohibieran constitucionalmente y pusieran a los jueces como los únicos ciudadanos en Venezuela que no pueden asociarse. Y es la necesidad, por ejemplo, de que en la carrera de Derecho, después de unos años básicos, se dividiera el estudio entre los que van a ser abogados litigantes y los que van a ser jueces, por ejemplo, fiscales, defensores públicos, o sea, que van a trabajar en el sistema judicial. Esa es una idea muy buena que existe en otros países y que nos daría a nosotros también como ciudadanos la garantía de tener poderes judiciales desempeñados por personas que estuvieran capacitadas para ello. Eso por una parte. Por otra parte, existen en las universidades también los posgrados y las especializaciones y doctorados que yo vi, por ejemplo, en esta reciente promoción con los posgrados en gerencia, vinculados a la gerencia, a la informática y a materias de ese tipo que van vinculadas pues con la evolución, digámoslo así, de las actividades económicas fundamentalmente, y también en cuanto a la resolución de conflictos y ese otro tipo de materias que son tan importantes en estos días. De manera que yo creo que sí, que las universidades poco a poco van tomando el paso, pero no es un trabajo rápido, pero sí yo pienso que se está haciendo de una manera eficiente. Ajá. Doctora, hemos visto en los últimos días, y cada vez se nota más, que hay como una falta de especialización en el sistema judicial. O sea, se ve que están usando personal que no está adecuado a
digamos, a las decisiones que hay que tomar desde el punto de vista judicial. O sea, ponen jueces con poca experiencia, uno lee sentencias que dice, bueno, ¿de dónde sacaron esto, no? Uno ve ese tipo de situaciones. Eso tendrá que ver mucho con la con la eliminación de la carrera judicial como estructura, como requisito para trabajar en el sistema judicial. Sí, claro que sí. Tu pregunta es muy buena para aclarar muchos puntos que la población probablemente no se explica. Y es que lo fundamental allí es que este régimen entró con una meta muy clara. La meta era, vamos a controlar el Poder Judicial para con ello controlar todo lo demás y eliminar la democracia. Y así ha sido. Entraron con la meta de controlar el Poder Judicial, tanto así que la primera acción, y recordemos a Manuel Quijada con sus famosas listas, que parecían las listas para la guillotina, de jueces suspendidos y jueces destituidos, y era por número de denuncias, lo cual es el absurdo más grande, porque inclusive a un juez lo pueden denunciar más de una persona en una causa, porque el que quede insatisfecho, a veces por ligereza, denuncia al juez. Pero apartando eso, es indudable que ellos entraron eliminando la carrera judicial. Es tanto así que prohibieron constitucionalmente la asociación de jueces, que eliminaron a los jueces de carrera y llenaron al Poder Judicial de jueces improvisados que no estaban preparados para eso. Eso quiere decir que estos jueces tienen miedo de ser destituidos, porque así entraron esta gente destituyendo jueces, y después lo vimos con el caso Afiune, nada menos que por decisiones, que es la negación de un Poder Judicial independiente, y además de eso, poniendo jueces que no llenan los requisitos para hacerlo. Y eso va mucho más allá, porque eso llega hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Y todos nosotros sabemos que en el Tribunal Supremo de Justicia son muy pocos los magistrados que llenan los requisitos para hacerlo, empezando por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. De manera que para nadie es un secreto en Venezuela que tenemos un Poder Judicial que no llena los requisitos para dar confiabilidad y para tener justicia independiente, que es condición fundamental, indispensable para la existencia de la democracia. Sí, doctora, eso de hablando del Tribunal Supremo de Justicia, uno ve que ahí se toman decisiones y después se corrigen las mismas decisiones, marchas contra marchas, legislan. Eso no acabó propiamente con el mismo Tribunal Supremo de Justicia, aprueba presupuesto, aprueba leyes, o sea, es algo así como, me disculpa la expresión, pero es una especie de loquetera lo que ocurre ahí. Sí, es que no hay otra manera de decirlo, tú tienes razón cuando hablas así. Es tanto así que este Tribunal Supremo tiene una sala constitucional que se atrevió a revisar decisiones tomadas por ella misma y hasta de la sala plena de la cual forman parte. Y como tú bien dices, hacen decisiones y luego tratan de corregirlas, entre comillas, como si eso fuera posible, que obviamente no lo es, porque no habría entonces ninguna seguridad jurídica. Todo eso, además, nos debe recordar que este Tribunal Supremo era de 20 magistrados y que fue llevado a 32 en lo que yo llamo un tribunal faraónico por el extinto cuando no le gustó la decisión de lo que llamaron en aquel momento golpe de Estado, y que era una imputación por rebelión que fue mal formulada, y los magistrados en ese entonces nos limitamos a decir que no estaba bien tipificado el delito, es decir, invocaron de una manera incorrecta la norma por parte de la Fiscalía y no había manera de condenar o decir que había procedencia de antejuicio de la forma en que estaba planteada la imputación fiscal. Esa es la verdad de lo que sucedió allí. Pero como consecuencia de eso, y como a él no le gustó esa decisión, llevamos el tribunal a 32. ¿Para qué lo llevamos a 32? A 32 para controlarlo mejor, porque los que entraron, hasta se habla de que habían firmado un contrato de que estarían dispuestos a renunciar cuando la renuncia les fuera exigida, y naturalmente eran indiscutiblemente magistrados obedientes. De manera que los 12 nuevos fueron así garantizados, y los anteriores pues quedaron
aterrorizados en su gran mayoría. Y ese es el Tribunal Supremo que nosotros tenemos. Un Tribunal Supremo que además tiene magistrados que fueron ilegítimamente designados, sin el debido proceso, sin llenar los requisitos, con designaciones anuladas por la Asamblea, y todavía siguen allí presuntamente ejerciendo sus potestades. Sí, a eso había que agregarle las jubilaciones forzadas, fines y conectos, todas esas cosas claro que presionaron, sí. ¿no? Y bueno, en el caso mío, había que esperar que nombraran el nuevo magistrado para que yo abandonara el cargo una vez cumplido mi periodo, e hicieron una decisión especial para decir que no era así, sino que una vez cumplido el periodo había que retirarse del cargo. Pero cuando le tocó el turno a los rectores del CNE, a quienes se les había cumplido el periodo, no vacilaron en hacer otra decisión que decía que no, que había que esperar que se nombrara el sustituto para que se encargara y se retirara el que había cumplido el periodo. Ese es el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Justicia que tenemos. Es decir, es de verdad algo muy triste, es trágico. Ajá. No sé cómo calificarlo, porque eso es lo que ha determinado que en Venezuela la democracia no exista. Ajá, doctora, tenemos que ir a publicidad nuevamente, pero después de lo que hemos conversado, nosotros le queremos dar una pregunta en el aire. En algún momento el país tendrá que entrar otra vez en la institucionalidad de alguna manera, ¿no? Habrá existirá una Asamblea Nacional, existirán alguna autonomía en los poderes, ¿no? Volveremos a, como se dice, al cauce normal. Y es obvio que este Tribunal Supremo de Justicia, tal como está en la ley, no le sirve a un país como este ya, ¿no? Independientemente de lo que esté sucediendo ahorita, pero para el futuro ese Tribunal Supremo no va a funcionar. Cuando digo el Tribunal Supremo no son los magistrados, sino su estructura como tal y el sistema judicial. Nosotros quisiéramos saber si usted tiene algún planteamiento para un nuevo Tribunal de Justicia cuando volvamos a la normalidad, pues, o cuando volvamos a la institucionalidad del país. Estamos conversando con la profesora Blanca Rosa Marmo de León, es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Endorfinas para dejar de fumar. A correr. Son muchas las personas que han logrado dejar de fumar, pero puede que entre ellas no te encuentras tú. Uno de los efectos de la nicotina que hacen que sigas pegado al cigarrillo es que estimula el estado anímico. Por ello te da una sensación de bienestar y quizás incluso alivia la tristeza. En pocas palabras, te tengo algo con un efecto más poderoso: correr. Correr puede compensar los efectos debido a la falta de nicotina a través de las endorfinas liberadas por el cerebro. Estas endorfinas tienen efectos diferentes cuando la práctica se hace regularmente. Efecto eufórico, que produce bienestar. Efecto ansiolítico, que ayuda a combatir el estrés y la ansiedad debido a dejar de fumar. Y el efecto analgésico, por medio del cual el dolor de origen muscular se reduce. La endorfina no es la única sustancia que entra en juego cuando se habla de los beneficios de correr en el proceso de dejar de fumar. La serotonina también está involucrada en la lucha contra el estrés, contra el dolor y en la mejora de la calidad del sueño. ¿Cómo empezar? La Sociedad Canadiense de Fisiología del Ejercicio recomienda que para lograr beneficios para la salud, los adultos entre 18 y 64 años deben acumular por lo menos 150 minutos de moderada a vigorosa actividad física de intensidad aeróbica por semana, en sesiones de 10 minutos o más. También es beneficioso añadir actividades musculares y de fortalecimiento óseo utilizando los principales grupos musculares por lo menos 2 días a la semana. ¿Que no tienes dinero para un gimnasio? Busca los parques públicos, busca un grupo de amigos y entrena, investiga y pregúntale a los especialistas. Yo me pongo a la orden. Cambiamos la hora y media de relajación que te deja un ejercicio por el bienestar a largo plazo que te da el deporte. Lo intentamos. Seguimos con la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede.
RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Estamos de regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con la magistrada doctora Blanca Rosa Mármol de León, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, le habíamos dejado una pregunta en el aire que está relacionada con el Poder Judicial que debe tener Venezuela cuando vuelva la institucionalidad, cuando vuelva a existir la Asamblea Nacional como tal, con sus funciones, cuando vuelvan todas las instituciones con sus respectivas funciones y no con esto que estamos viviendo, que es obvio que no tenemos institucionalidad en el país. ¿Usted tiene algún planteamiento para un nuevo tribunal, un nuevo sistema judicial para el país? Sí, mira, son unas correcciones, porque no serían reformas prácticamente, muy puntuales. Como hablábamos en primer término, el ingreso a la carrera judicial tiene que ser por concurso. Y eso garantiza que se vaya formando el juez que nosotros necesitamos, que va ascendiendo en las diversas categorías, siendo evaluado para ello. Porque eso es una carrera y así tiene que ser tratada. Además de eso, yo quiero hacer énfasis muy concretamente en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, en la eliminación de la Sala Constitucional. Yo estoy convencida de que la Sala Constitucional hay que eliminarla. Y sobre todo, esta Sala Constitucional que se autoerigió, como todos hemos visto, en única instancia, porque reformaron la ley para decir que no eran revisables las decisiones de la Sala Constitucional por la Sala Plena, como estaba establecido. Las decisiones de la Sala Constitucional eran revisables por la Sala Plena como las de las demás salas. Sin embargo, eso fue cambiado y tenemos ahora una Sala Constitucional en única instancia, que es el daño más grave que nos han podido ocasionar como ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos, porque lo que dice la Sala Constitucional ahí se queda, nadie lo puede revisar. Entonces, esa Sala Constitucional, que presuntamente está para hacer el control constitucional de las decisiones y garantizarnos a los venezolanos el ejercicio de nuestros derechos, no ha hecho sino conculcárnoslo. En consecuencia, yo creo que si se elimina y cada sala sigue haciendo el control constitucional en la materia de su competencia, como se hacía antes, nosotros quedamos mucho mejor,
porque no se concentra ese poder omnímodo en una sala como tenemos ahora, y cada quien en su especialidad hace el control correspondiente y se garantiza los derechos a los ciudadanos. Otra reforma que a mí me parecería importante, y esto tendrá sus detractores, sería que al llegar al Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados deben escogerse entre los jueces y no abrirse las compuertas para que vengan de otras áreas como la académica o la de los abogados en ejercicio, porque la carrera judicial es, como lo estoy diciendo, una carrera. Y si hacemos un símil, que a lo mejor resulta muy básico, sin embargo podemos entender mejor lo que trato de transmitir. Por ejemplo, en la carrera militar, cuando usted va a escoger los generales, pues los escoge entre los coroneles. Son los coroneles los que son ascendidos en base a evaluación y mérito en el desempeño de su carrera. Pues de la misma forma, si usted va a escoger los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la lógica indica que los escoja entre los jueces y evaluando sus desempeños y sus méritos. Doctora, para ayudarla y apoyarla, para escoger al Contralor General de la República tiene que tener experiencia y tiene que haber trabajado en el área de control fiscal. Correcto. Porque sí, entonces, eso que usted dice que pareciera muy cierto, pareciera muy importante tomar eso en cuenta. Es muy importante porque esa es la formación, y es lo que tú estás diciendo. La persona que va a ejercer el cargo máximo de un área debe tener la preparación adecuada. Digamos, la Fiscalía General de la República también debería venir de las filas de los que se formaron en la Fiscalía General de la República. Lo mismo, como tú acabas de decir, con el Contralor. Pero entonces hay interpretaciones de esos cargos que no favorecen al cumplimiento de la función de la cual se trata. Y nosotros vemos, y lo sé porque me ha llegado, por ejemplo, magistrados del Tribunal Supremo que toman eso, bueno, como un cargo cualquiera, tanto así que están buscando después en cuál es la embajada a la cual se irían a salir de allí, o salirse ahora para la embajada para quedar ilesos después del daño que nos han causado. Sí. De manera que yo creo que eso es muy importante. Y en cuanto a la materia penal, muy específicamente, retomar el Código Orgánico Procesal Penal de la forma en que fue hecho, porque lo han ido reformando de una manera, reformando entre comillas, de una manera tal que ya no cumple la función ni la idea que se tenía cuando fue establecido para sustituir al Código de Enjuiciamiento Criminal, que era un código que se basaba mucho en la oscuridad, en el secreto y en la represión. El Código Orgánico Procesal Penal es un código que tiene una virtud fundamental, que es la transparencia, que las audiencias son públicas, que el procesado sabe una vez de qué se trata, qué es lo que se le imputa, tiene acceso al abogado. Y es una cosa tan importante que también lo digo en una frase muy sencilla. Cuando se hacen las audiencias públicas, el juez juzga al imputado y la audiencia juzga al juez. ¿Qué quiero decir con eso? No que la audiencia le va a hacer una sentencia contra el juez, por supuesto, o a favor, sino que se garantiza que hay un debido proceso, que se están respetando los derechos constitucionales y procesales de las personas, y eso es lo que nosotros necesitamos para tener una vida democrática, transparencia, civilidad. Y también hay que establecer, doctora, que el sistema judicial tiene que estar apartado del partidismo, no de la política, pero del partidismo. No puede ser el amiguismo y el partidismo lo que prevalezca a la hora de nombrar un juez en un municipio o en un estado, porque eso termina acabando con el sistema judicial y termina acabando con la institucionalidad del país. Claro, tienes muchísima razón en eso, y así se ha tratado hasta ahora. Y en este régimen eso se ha agravado al máximo, al punto de que, bueno, le exigen la fidelidad al régimen para permanecer en el cargo. Antes también era complicado, porque era el Consejo de la Judicatura, también estaban los partidos, intervenían, pero creo que se lograba una selección mejor, porque no había la exigencia
del carnet de partido. Sin embargo, es un problema digno de estudio porque la elección también por concurso o por campaña o por elecciones tiene sus bemoles, por decirlo coloquialmente. Pero sí, yo creo que se debe garantizar un mínimo en cuanto a las exigencias de partidismo, como tú lo has dicho. Eso no puede figurar jamás en el Poder Judicial. Sí, doctora. Y también tiene que ver mucho con el problema de los salarios y de los sueldos, porque para tener una estabilidad desde el punto de vista en un trabajo, tienen también que garantizarle el salario a los trabajadores, porque con este salario menos no vale la pena ser juez. No vale la pena. Y fíjate, es un punto también importantísimo que has tocado, porque así como dijimos antes, que la carrera del Poder Judicial o ser juez es una carrera, digo más que una carrera, es un sacerdocio, porque es una dedicación exclusiva y es un compromiso con la justicia. Y para hacer eso con tranquilidad, como dices tú, debe haber una remuneración razonable que permita al juez y al funcionario que trabaja con el juez trabajar con tranquilidad y reduzca el riesgo de las tentaciones, llamémoslas de esa manera. Eso lo vi muy de manifiesto también en el Tribunal Supremo, cuando con este régimen llegaron a la demagogia de decir y plantear una vez en la sala plena que nos íbamos a rebajar el sueldo de los magistrados. Eso fue un planteamiento que se hizo. Por supuesto, los partidarios del régimen votaron con vehemencia a favor. Y hay que recordar que aquí, en la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, todas las votaciones se hacen a mano alzada, lo cual es completamente disuasivo. La gente lo piensa dos veces antes de levantar la mano o dejar de levantarla. Pues bien, aprobaron rebajarse el salario. A mí me pareció, como juez de profesión, viniendo como venía de una carrera judicial completa, en la cual no dejé de hacer ninguna de las etapas para llegar al Tribunal Supremo, al cual, por cierto, y lo reconozco, llegué contra todo pronóstico en este régimen. Entonces acordaron rebajarse el sueldo. Yo dije que no, salvé el voto con toda honestidad y con toda sinceridad, por las razones que tú y yo estamos hablando en este momento. Y después mi sorpresa fue que cuando llegué a la sala penal, vino un funcionario a plantearnos que firmáramos unos papeles donde recibíamos unos cestatiques. Mi asombro fue, inenarrable. Y los cestatiques cubrían con creces la rebaja de sueldo que se acababa de hacer en la sala plena. Te imaginarás que, por supuesto, eso resultó inaceptable para mí y no acepté tampoco esos cestatiques, porque las dos cosas eran incorrectas y demostraban no tener la menor idea de lo que se trata cuando estamos hablando de la remuneración de un juez, de un magistrado y de lo que significa hacer justicia. Ajá, doctora, tenemos que ir al último corte de publicidad y cuando regresemos queremos conversar con usted las expectativas, lo que usted ve para el 2018. ¿Usted cree que será posible que pueda cambiar algo dentro de eso, que dentro de las negociaciones que tiene la oposición con el gobierno se pueda hacer algo para reformar un poco el sistema judicial venezolano y en especial lo del Tribunal Supremo? Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Miedo de consultar a un urólogo, cualquiera sea el problema. La Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Para un suculento desayuno, un exquisito almuerzo y una cena livianita, acércate al restaurante El Budare de la India, en la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, y disfruta del buen comer. El Budare de la India, deleita tu paladar. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En RCR somos participación. Estás acostumbrado a escuchar: ejerce tus derechos ciudadanos. Pero, ¿cómo se come eso? Con Constitución y Calle. Acompaña cada semana a Paola Bautista de Alemán y Juan Miguel Mateus y aprende a entender cuáles son tus derechos y deberes y cómo ejercerlos. Constitución y Calle, todos los sábados a partir de las 11 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos El sapo invasor. En la naturaleza, todo guarda perfecto equilibrio. Siguiendo el viejo esquema de la cadena alimenticia, ninguna especie debe abundar poniendo en peligro a otras. Sin embargo, a veces la intervención humana causa cierto desbalance. Así pasó en Australia, donde el sapo se introdujo en los años 30 para controlar plagas de la caña de azúcar, pero se reprodujo con tal descontrol que comprometió la existencia de ciertas ranas y algunos reptiles. Hubo muchos intentos por enmendar este error. Incluso, el gobierno de ese país tan lejano, durante los años 90, pagó a investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para buscar estrategias de control de la densidad de sapos. Así, los científicos criollos aislaron un virus letal que fue posteriormente llevado a Australia, pero este no pudo ser liberado, pues afectaba también a algunas especies de ranas australianas. Curiosamente, el sapo es parte de nuestra fauna autóctona y no ha representado amenaza alguna para nuestras especies, pero en la tierra de los canguros es un problema. Hoy en día, el sapo sigue siendo motivo de preocupación en Australia, pero tenemos mayor comprensión de las diferencias entre continentes y, sin duda, estamos cada vez más cerca de dar con una estrategia para detener el avance de este invasor. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más por su Radio Caracas Radio 750 AM. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. Si usted es fumador,
si es hipertenso, si ha tenido un infarto, entonces usted condiciona un estado de salud que conduce a mayor riesgo cardiovascular. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Bueno, lo primero es obvio que estamos en una era completamente digital y eso es necesario, o sea, entenderlo de una vez. A veces como papás y mamás nos cuesta mucho porque desconocemos el uso, no lo manejamos adecuadamente. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe, estamos conversando con la magistrada Blanca Rosa Marmo de León y le habíamos dado una pregunta en el aire. ¿Es posible que el año que viene se pueda plantear, por lo menos con la oposición, algunos cambios en el Tribunal Supremo de Justicia? Porque así como estamos, pareciera que no vamos para ningún lado, doctora. Sí. Fíjate bien, esa pregunta es compleja, porque en primer lugar nos lleva a la reflexión de qué es lo que nosotros estamos haciendo con este presunto diálogo que se ha vuelto eterno y recurrente, y una excusa para ganar tiempo el régimen y permanecer en el poder, como en efecto lo han logrado, y ya pusieron, digamos, por decirlo de alguna manera sencilla, la mano en el 2018 con Maduro como candidato para la presidencia, según ellos mismos han anunciado. Ahora bien, yo creo que nosotros, para poder cambiar lo que tenemos que cambiar el régimen. El presidente tiene que irse. El régimen tiene que cambiar. Nosotros tenemos que recuperar la democracia. Porque así como estamos, nosotros no podemos ejercer nuestros derechos. Cada vez los tenemos más conculcados, empezando por el derecho a la salud, el derecho a la vida, con las medicinas, el derecho al libre tránsito, con el problema de los pasaportes, que los tienen en sus manos en una especie de poder unímodo, la hegemonía comunicacional, la libertad de expresión, la libertad de información. De manera que Venezuela llegó a un punto en que el cambio tiene que ser total. Nosotros tenemos que ir a la democracia. Ahora, que se hable después, cosa que no me agrada, pero está allí y es una realidad, de indultos, de salvoconductos, de soluciones intermedias. Bueno, habrá que llegar a alguna transición, indudablemente. Pero hay puntos en los cuales, en relación al Poder Judicial, como hemos estado hablando durante el día de hoy,
nosotros no podremos transigir. La independencia del Poder Judicial no la vamos a poder negociar, por decirlo de alguna manera, y habrá que imponer la carrera judicial y la autonomía de los jueces para poder seguir adelante. Sí, bueno, doctora, hemos estado conversando con usted. Fue un placer haberla tenido en el programa. Esperamos tener la oportunidad de seguir conversando con usted sobre el problema del sistema judicial. Le queremos dar los micrófonos abiertos para que usted haga un último mensaje. Estamos conversando con la doctora Rosa Mármol, Blanca Rosa Mármol de León, es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y tiene los micrófonos abiertos para que haga se despida, doctora, del programa. Sí. En primer lugar, les agradezco mucho su entrevista. Ha sido una muy buena oportunidad para hablar temas de la mayor relevancia e importancia y aclarar asuntos que quería que le llegaran de la forma correcta a la ciudadanía, y me dirijo especialmente a ellos, a nuestros amigos, habitantes de Venezuela, venezolanos, extranjeros residenciados aquí, a todos, para decirles que tenemos que seguir adelante luchando por el ejercicio de los derechos ciudadanos, de los derechos constitucionales y muy especialmente por un Poder Judicial independiente, que es la base de la democracia. Ese es el eje, es la bisagra, es el control de los otros poderes, y sin ello no vamos a poder tener pleno ejercicio de los mismos. La mayor prueba de lo que estoy diciendo es la persecución de que están siendo víctimas nuestros líderes por disentir, el vicepresidente de la Asamblea, especialmente, que lo quiero nombrar en este momento, Freddy Guevara, y así continúa la represión porque no tenemos jueces independientes. De manera que el mensaje es perseverar, porque los derechos no se entregan y nosotros vamos a llegar a tener de nuevo democracia. Bueno, doctora, para mí fue un placer haberla entrevistado. Hemos entrevistado a la doctora Blanca Rosa Mármol de León, es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. En RCR Deportes, la fuerza del buque azul no se detiene. Todos los lunes, Carlito Feo se coloca al mando para traerles el más completo resumen sobre el equipo campeón en La Hora Magallanera. Entrevistas, hazañas, jugadores, logros, estadísticas, todo lo que nuestros fanáticos deben saber sobre la nave turca y que ningún contrario debe perderse. La Hora Magallanera, con el capitán Carlitos Feo, acompañado por una tripulación de primera. La Hora Magallanera, todos los lunes a las 7 de la noche, solo por RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas